vamos a continuar con las jornadas después de este descanso, que ya vamos acumulando retraso, a ver si remontamos. Y nada, es el turno del doctor Pedro López Plaza. Es, como digo, doctor en fisioterapia. Es director del máster en neurofisioterapia de la Universidad Ramon Llull, de la Fundación Blanquerna, de la cual también ejerce su labor docente, y es uno de los fisioterapeutas que, como decía antes Merino, que la gente no tiene tiempo. Pues Pedro no creo que se haya apuntado a ese club, porque es docente, investigador y también ejerce la labor asistencial en la ciudad de Barcelona. Entonces yo creo que para hablar de tiempo no nos va a aconsejar bien, ¿no? No es el mejor sitio, no es el mejor sitio. Y nada, el título de su charla es el nuevo paradigma de la espasticidad y su implicación en el ámbito clínico. Y nada más, ya le cedo la palabra y nada, cuando quieras. Perfecto, gracias. Bueno, primeramente agradecer a Julio y en términos de investigación ETOL, ¿no?, por la organización, las jornadas, el invitarme. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Y por estar aquí. Y luego también a todos los ponentes que previamente han estado exponiendo, por subir el nivel y ponernos más complicado a nosotros lo que sigue del día, ¿no? Y por otro lado, sentirme un gran privilegiado porque hemos tomado el café ya, y hacer la ponencia a estas horas yo creo que es un poco más productivo para nosotros que a las 9 de la mañana y conforme va pasando la mañana, con lo cual en ese sentido me siento un privilegiado de poder haberme tocado esta hora. Bien, Manuel Valls no le veo, pero bueno, ahora vendrá, ahora le transmitís lo que quiere decir ahora mismo, ¿no? Y es el hecho de que ha sido fantástica la progresión que ha hecho, cómo ha explicado de dónde venimos y por dónde queremos ir, pensando él, como decía, en muchas cosas que ya no se hacen o que teóricamente no se están haciendo. Curiosamente, muchas cosas se siguen haciendo y curiosamente muchas veces muchas cosas continuamos todavía viéndolas, ¿no? Y a mí me sorprende muchas veces cuando estás con alumnos de prácticas que hacen su periodo de prácticas, vuelven a clase, les explicas una cosa y te dicen: oye, ¿y por qué estamos haciendo todo esto todavía? ¿O por qué me han mandado los fisios, mis tutores clínicos, que estoy haciendo con estos pacientes, ¿no? Es decir, estamos aparentemente muy alejados de 1968, cuando comentaba uno de los libros, pero estamos en el 2023 y todavía seguimos haciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces es un tema de reflexión también que quizás nos tendríamos que proponer. Bien, una de las primeras imágenes que me propongo cuando quería presentar o hacer la presentación es esta, ¿no? Y todos creo que sabemos qué es, y si no lo que es fácil, ¿no? Es como una palanca en la cual nosotros buscamos moverla de forma pasiva, activa por parte nuestra, y a ver qué sale. En este caso tendría que salir agua. ¿Por qué esto? Precisamente por lo que acabo de comentar. Muchas veces a nivel clínico vemos cómo estamos moviendo de forma pasiva, estamos moviendo una extremidad, una pierna, un cuerpo, un tronco, una serie de segmentos corporales, tejidos, y con el objetivo precisamente de que eso se mueva solo, y con el objetivo muchas veces de intervención, y con un gran porcentaje de tiempo invertido en nuestra intervención precisamente en mover algo, ¿no? Sabemos que movemos porque movemos, ¿no? Está claro que hay un porcentaje pasivo, hay un porcentaje en el que tenemos que mover el tejido, hay un porcentaje en el que tenemos que intervenir como esa fuente, bueno, dentro de nuestra pirámide invertida de movilidad, con el objetivo de mover una estructura que no se mueve, ¿no? Que hay que de alguna manera establecer es qué estructura está, ¿no?, en esas condiciones precisamente para moverla y por qué. Con lo cual volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Vamos a seguir moviendo con el objetivo de algo que no se mueve, un tejido estructurado, un conjunto de estructuras, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si nuestro objetivo ocurre y cambian las cosas simplemente moviéndolo. Curiosamente, cuando nosotros movemos, ¿no?, obtenemos que hay una entrada de referencias sensitivas que viene a través de la propiocepción, como sabíamos, y esa propiocepción curiosamente se activa, y como veis en este pequeño diagrama, cuanto más activo y dinámica es esa propiocepción. Y venimos de seguir moviendo estructuras de forma pasiva y generando actividades de forma pasiva, ¿no? Intentando de nuevo, y será muy pesado, en cambiar las cosas.
cuando ya tenemos objetividad de que hay mecanorreceptores que se activan 100% con movimiento dinámico. Seguimos moviendo cosas y intentamos liberar contracturas e intentamos liberar tejido a través del movimiento pasivo, cuando realmente lo que obtenemos es sensaciones, ¿no? Estamos buscando sensaciones de movimiento y que a través del movimiento pasivo y a través del tejido obtenemos un cambio, un supuesto cambio. Todavía no sabemos qué cambia y en el objetivo de que realmente estamos cambiando un objetivo, o sea, un tejido con el movimiento pasivo, ¿no? Es que de vez en cuando me voy comiendo el micrófono. Me cuesta mucho estar aquí centrado y precisamente por el tema del movimiento, ¿no? Bien. Sistema sensitivo. Vamos a ver qué pasa con el sistema sensitivo. Hemos partido precisamente del diagrama en el que propioceptivamente es una entrada de información. Esa entrada de información a través de los mecanorreceptores, y no entraremos en fisiología porque creo que ya todos de aquí dominamos todo, pero bueno, luego tenemos que recoger toda esa información propioceptiva, periférica, y de alguna manera qué jugamos o cómo jugamos con ella, cómo espacialmente nos informa precisamente esa información propioceptiva que nos llega. Por otro lado, cómo la integramos, que al final forma parte de la capacidad sensorial compuesta, ¿no? Nos viene la información, pero cómo la vamos a integrar y cómo vamos a utilizarla. Y fijaros que la pirámide tiene un sentido. La pirámide tiene el sentido de la base, si la conformamos correctamente, a actividades mucho más compuestas, en este caso de integración sensorial, ¿no? Pero también tenemos un sistema motor en el cual, en la punta de la pirámide, volvemos a encontrar la destreza o las tareas compuestas, pero venimos de las habilidades paramétricas en las cuales nos permite que ese tejido en el cual nosotros queremos realizar un movimiento pues necesita unas capacidades básicas que todos conocemos, capacidades básicas relacionadas precisamente con las propiedades físicas intrínsecas del músculo, con las propiedades de cómo ese músculo se mueve en el tiempo a nivel de la velocidad, a nivel cardiorrespiratorio, es decir, resistencia, potencia, velocidad, ¿no? Todo eso lo adquirimos y vamos subiendo, que son las capacidades sinergistas, el hecho de realizar diferentes grupos musculares, las contracciones, las sinergias que hemos hablado antes, la combinación, la inhibición recíproca, sus interneuronas, un montón de parámetros que juegan ahí un papel importante precisamente para que la base de las capacidades básicas se puedan llevar a cabo de cara a una acción. De cara a una acción hablamos de introducir un parámetro que son las habilidades compuestas, ¿no? Cómo coordinamos todo este movimiento, cómo de alguna manera equilibramos, generamos una estabilidad a nivel de posición, a nivel de tiempo y, por supuesto, cómo adquirimos una destreza, una capacidad propia de movimiento específica, ¿no? Específica, ¿qué significa específico? Al final específico es como una de las exponentes de lo que necesita el niño o lo que necesita este déficit, ¿no? Pero exclusivamente de la persona, no lo que nosotros pensamos que necesita el paciente o en este caso la persona. Bien. Pero tenemos que aprender, es decir, no solo tenemos un sistema sensitivo, no solo tenemos un sistema motor, sino que tenemos que aprender y de alguna manera a partir de aquí salen pues todas las teorías conexionistas o de asociación o salen todas las teorías de aprendizaje o cognitivas o cognitivas, ¿no? Por un lado tenemos el condicionamiento operante, ¿no? ¿Os acordáis de los perros de Pavlov, ¿no? Es decir, la interpretación automática, cómo aprendemos, pero por otro lado también cuando aparecen ya las teorías cognitivas empezamos a introducir los pensamientos, las creencias, las conductas, los comportamientos, factores cognitivos mucho más altos, que lo que hace precisamente es integrar toda esta información y es de alguna manera como aprendemos, ¿no? Y ya sabemos que como más aprendemos es enseñando, es mostrando una serie de cosas, es como realmente adquirimos mucha más riqueza de aprendizaje. En este caso hablamos de control motor, de aprendizaje motor, pero a su vez todos los que son las situaciones cognitivas también las aprendemos con más motivación, ¿no? Con lo cual ya hablamos de sistemas muy complejos que actúan ahí, ya no solo sistemas sensitivos, no solo sistemas motores, sino que introducimos los parámetros cognitivos de procesamiento, es decir, al final se procesa toda esta información de alguna manera y lo curioso es que no solo va a áreas que topográficamente fragmentamos nosotros con un contexto pedagógico, sino que a la vez todas esas áreas están totalmente imbrincadas, ¿no?
De manera que al final somos un sistema complejo, según las teorías de sistemas complejos, que nos adaptamos continuamente a las necesidades que nuestro entorno, nuestro contexto nos está dando, ¿no? Yo me estoy adaptando aquí permanentemente y no sé si acabaré en estos 30 minutos el micrófono que tengo aquí en la boca para ir esquivándolo, ¿no? Al final seguramente no me daré con él. Con lo cual genera un movimiento y podemos interferir en el hecho de que somos sistemas complejos dinámicos. Dinámicos, al final nos movemos y nos movemos con un objetivo. Aquí es donde entran muchos parámetros de neuroplasticidad, ¿no? Todos los movimientos, de alguna manera, los vamos implantando. Pero no solo los movimientos, sino las creencias, como decía anteriormente, las conductas y los programas motrices o, precisamente, nuestras conductas y comportamientos en frente a lo que nosotros reaccionamos frente a un estímulo externo. Uy, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Alguien ha pisado un cable. O le da un botón que no era. Sí, hay un botón que te sale. Ah, el botón rojo, ¿no? El de explotar le he dado. Vale, ya he aprendido. Gracias. Introducimos lo que es un modelo constructivista del movimiento, es decir, cómo construimos el movimiento. Cómo construimos el movimiento, y le daré al botón correcto, es lo que realmente hace que vayamos generando un cambio constante dentro de nuestro sistema. ¿Os imagináis, no? Un león o leona durmiendo en la estepa africana, tranquilamente, de manera relajada, y levanta la cabeza porque oye un pequeño ruido, estando siempre en alerta, y ve al fondo una manada de ñus que se ven cómo se va despegando los unos de los otros. De repente la leona mira la manada de ñus, se empieza a agazapar, se empieza a encoger, empieza a adquirir una posición de máximo reclutamiento motor, con el músculo lo máximo contraído y en acortamiento, hasta que sale, ¿no? No os imagináis, ¿no? Estirando previamente, vamos a estirar aquí el cuádriceps, los isquios antes de salir, vamos a hacer unos estiramientos precisamente para correr, ¿no? Y hacer una maratón. Yo no me lo imagino, aunque venimos todavía de unos pensamientos y unas creencias de estirar antes de correr, salir, movernos, ¿no? Y volvemos antes de una revisión en la que dice que al final lo que provocan el movimiento pasivo son sensaciones. Juguemos un poco con esta alegoría, ¿no? Necesitamos que la leona estire antes de moverse cuando viene del descanso absoluto precisamente para cazar. Es como un poco reflexionar qué hacemos, qué venimos haciendo y un poco qué es lo que está pasando. ¿Tiene el tono adecuado esta leona para salir corriendo después de descansar? No lo sé, yo no lo sé. Lo que está claro es que seguro que pilla a alguien, y si no pilla ya vendrá después, porque tiene que comer. Tiene una necesidad exterior primitiva para la supervivencia. Con lo cual el movimiento al final queremos conseguir un rendimiento funcional, o sea, es óptimo y lo necesitamos para algo, para tareas, para actividades, pero que al final nuestro entorno lo necesita, nuestro entorno requiere que seamos, que haya una convergencia entre esas necesidades motrices y realmente lo que nuestro entorno requiere. Pero también es importante que todas las estructuras que subyacen precisamente y nos lo permiten desde el punto de vista estructural como de integración estén indemnes o de alguna manera funcionen o de alguna manera estén conectadas o de alguna manera tenga la capacidad de poder ir construyendo un movimiento precisamente con el objetivo de que sea óptimo. Añadimos factores precisamente a este modelo constructivista del movimiento, que hay muchas teorías de aprendizaje motor y control motor que lo atribuyen sobre todo a teorías ecológicas. ¿Por qué? Porque abres tu mirada no solo a tu contexto muy determinado, sino precisamente a cómo tu entorno y tus factores contextuales requieren que tú te muevas de una manera o requieren que tú actúes de una manera. Con lo cual, tenemos que analizar realmente cuál es la tarea, cuál es el input, cuáles son las necesidades reales de movimiento que nosotros tenemos, que solicitamos a nuestro sistema, pero también tenemos que ver cómo está nuestro sistema precisamente preparada para que podamos atender a esas necesidades de tarea, de función o de input de movimiento. Pero a la vez nuestro entorno juega un papel importante precisamente en la adquisición de esas habilidades y precisamente de cómo nos vamos a mover y para qué nos vamos a mover. ¿Por qué nos movemos? Clásicamente, primera metodología, la vía piramidal, ¿no? Todos sabemos aquí la vía piramidal, cómo funciona, cómo deja de funcionar, y que nos dice que la función de la vía piramidal no es exclusivamente motora.
y seguimos atribuyendo muchas veces que la parte motriz viene por la primera motoneurona, en este caso por la vía piramidal. Sabemos que también vehiculiza e informa a vías sensitivas, la vía motora. No es la única vía nerviosa encargada de la movilidad voluntaria, es decir, no es la única vía piramidal. Confundimos muchas veces a nivel pedagógico la vía piramidal con las vías descendentes como única vía que lleva el chorro motor, cuando en realidad hay otras vías, ya conocemos cuál, ¿no? Las corticospinales, pero luego hay otras a nivel fuera de lo que es. Controla la movilidad de los dos lados del cuerpo y controla a la ipsilateral. Estamos acostumbrados a pensar que a que es así, que hay una decusación, todos los conocemos, pero curiosamente la que no decusa envía prolongaciones al lado contralateral, es decir, al final todo está conectado. Y luego lo que vemos en investigaciones es decir, ¿qué está pasando aquí? Claro, bajo modelos teóricos es muy fácil, pero luego realmente 80%, 20% por aquí, pero del 80% del lado contralateral me lleva al contralateral y del otro lado. Al final es un enjambre de comunicaciones que son muy difíciles de interpretar. No siguen una distribución somatotópica específica, es decir, adiós al homúnculo de Penfield, famoso que tenemos en la cabeza y que utilizamos y que se ha utilizado y que históricamente hemos tenido y muchas veces se sigue explicando con un objetivo pedagógico, esa es su función, estudiar el homúnculo de Penfield y poco a poco ir añadiendo capas e ir desestructurando cosas que teníamos como aprendidas, que el homúnculo de Penfield era realmente lo que nos mantenía en movimiento, ¿no? Y luego que la lesión de la vía piramidal no provoca hiperreflexia ni espasticidad. Es decir, la lesión única de la vía piramidal, si yo tuviera la capacidad de poder rebanar la vía piramidal, no provocaría movimiento, pero tampoco provocaría espasticidad y tampoco provocaría hiperreflexia. Difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí topográficamente muchos ictos o problemas vasculares fuera de la cápsula interna que realmente dan este tipo de clínica, ¿no? Porque juegan otros factores de control o de facilitación que no están dentro de la lesión. Hay un sistema, un enjambre brutal que juega parte precisamente fuera de la vía piramidal y al final modulan lo que siempre comúnmente nos abordamos como es el reflejo de estiramiento. La presencia del reflejo de estiramiento es lo que nos hace o lo que nos permite identificar, ¿no?, que pueda mantenerse el músculo en un tono perfecto o unas alteraciones musculares relacionadas con el tono. Y ya os digo, hay estructuras que juegan un enjambre pedagógico ahí y saber cuáles son sus funciones, pero realmente la integración de ellas yo creo que aún estamos años luz de poder conseguir cómo funcionan entre ellas. Porque de la misma manera que cuando estudié, y queda muy mal que diga esto, cuando estudié ganglios basales eran motores, pero ahora son motores, pero también son cognitivos y hay aspectos cognitivos que se desarrollan directamente en los ganglios basales, pero no solo los ganglios basales, sino también el cerebelo. Es decir, al final, ¿qué está pasando con toda esta información relacionada? Y es un poco lo que nos permite muchas veces a nivel clínico no individualizar, pero no poder homogeneizar una muestra lo suficientemente importante como para saber que a todos van a responder de la misma manera, ¿no? Señalo aquí en círculo rojo el tono muscular, ¿no? Porque el tono muscular al final es, ¿qué es el tono muscular? ¿Qué es lo que queremos del tono muscular? Nos vamos al músculo como tejido único, que solo extraigo a través de una biopsia. Como tejido único sabemos que tiene unas propiedades, tiene unos sarcómenos, tiene unos puentes cruzados, tiene una miosina, tiene unas propiedades reológicas propias, una viscoelasticidad, una capacidad plástica, filamentos de unión, la propia presión osmótica de los propios sarcómenos, de las propias células intrínsecas y de los propios tejidos circundantes, ¿no? Yo si escogiera un músculo, tiene unas propiedades físicas propias de forma individual, pero a ninguno se nos ocurre entender al músculo como algo individual. Sin embargo, muchas veces evaluamos el músculo como algo individual y el músculo nos da información hasta incluso cuando tocamos. Y seguimos pensando que cuando tocamos estamos tocando el músculo y encima estamos tocando contracturas del músculo y encima estamos tocando estructuras del músculo. Y soy muy pesado, lo sé, pero realmente sabemos lo que estamos tocando, podemos interpretar a través de ciertas terapias, vamos a decirlo así, realmente lo que queremos. Bien, hay una alteración, estamos en neuro, hay una alteración del tono muscular de todos estos sistemas regulatorios. Y entonces, ¿cuándo consideramos que hay una alteración del tono muscular? Pues cuando nos viene, pues cuando hay una hipertonía, o cuando el músculo está flácido, o cuando el músculo está hipertónico, o cuando
¿no? Estas palabras las decimos, las oímos, las utilizamos y seguimos funcionando con ellas. Pero realmente lo que observamos, o un tono muscular, realmente tendríamos que pensarlo, ¿cuántos tonos musculares hay aquí ahora mismo? ¿Cómo estará mi tono muscular ahora mismo con las vías aminérgicas aquí de pie, delante vuestra? Vosotros ahí tranquilitos, pero yo estoy aquí de pie, ¿no? Yo tendré una activación aminérgica muscular mucho más alta, pero no es un tono muscular anómalo. Con lo cual, el tono muscular podemos decir que es cuando es adecuado para una función, es cuando consideramos que tenemos el tono adecuado. Cuando ese tono muscular no es adecuado para la función, es cuando realmente podemos decir que hay algo que no está funcionando, pero no a través de una palpación o no a través de algún otro tipo de exploraciones. Con lo cual eliminamos de la ecuación tienes un tono aumentado o tienes un tono disminuido. ¿Qué es tono aumentado y qué es tono disminuido? Al final es o tienes la posibilidad de hacer este gesto o no tienes la posibilidad de hacer este gesto en condiciones normales. Pero ¿cuántas veces no tienes la disponibilidad de hacer este gesto y no hay lesión neurológica? Volvemos de nuevo al dibujo de antes y seguimos sacando agua en el contexto de vamos a ver qué resistencia me ofrece este músculo para yo ahora evaluar si esta resistencia es la óptima o no es la óptima, o mejor todavía en la pretensión de que este tejido cambie para que realice un movimiento, o acaso este tejido es el responsable únicamente de que no se produzca ese movimiento. Bien, bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver qué opinan fisios, en el que siguen utilizando escala de Ashworth un 24%, la modificaron un 10%, el 54% utilizan otras evaluaciones clínicas como la escala Tardieu y la palpación del miembro. Y el 10% no conoce ningún método para la evaluación de la espasticidad. Bueno, en el fondo, suerte que eran solo 102 y suerte que eran solo en Portugal. Suerte. Pero si analizamos esto o replicamos este tipo de estudio en otros sitios, yo estoy seguro que estaríamos ahí, o por suerte, yo espero que no. Pero fijaros que sale en la escala de palabras, o sea, en la imagen de palabras, la escala de Ashworth. La escala de Ashworth tiene sus limitaciones, como todos conocemos. Como todos nos obligan muchas veces, si publicamos, a poner la escala de Ashworth, cuando sabemos que no tiene ninguna relevancia clínica si entendemos el tono muscular como estamos hablando actualmente. Cuando sabemos que estamos hablando de que el tono es alto, el tono es bajo. Cuando sabemos que la escala de Ashworth, te dice que presencia de tono elevado, presencia de tono disminuido. Volvemos otra vez a imprecisiones, precisamente, no solo en Ashworth, sino en muchas otras escalas, ¿no? Cuando hablamos de espasticidad, específicamente, y aunque no me meto en el mundo pediátrico, son alteraciones del tono que están relacionadas muchas veces tanto con lesiones medulares al final y lesiones corticales, sistema nervioso central. Por eso no quiero mojarme más por una que por la otra, pero en sí encontramos el mismo ente o intentamos especificar el mismo ente. Al final los resultados pueden ser útiles para planificar estrategias de rehabilitación y comprender la fisiología. Al final los resultados nos ayuda a abrir ventanas. Al final los resultados nos piden ¿qué ventanas? ¿Qué ventanas nos están ayudando si estamos diciendo que hay otras estructuras que están implicadas ahí, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Hacemos las mismas cosas para obtener los mismos resultados muchas veces, ¿no? Como se decía, y luego se evalúan, ¿no? En comparación con los participantes sin o con baja espasticidad, es decir, está traducido, pero ponía low spasticity, ¿no? Seguimos otra vez con vocablos de baja espasticidad. ¿Qué significa? O sea, cojo un grupo de población con baja espasticidad, medido la escala Ashworth seguramente en 2, pero baja espasticidad. El paradigma simplemente sería decir, bueno, si queremos medir cuantitativamente un tejido y aislamos el tejido muscular, que es imposible aislar el tejido muscular si no es por biopsia, o a través de un registro electromiográfico ver cuál es su actividad eléctrica, pero sabemos que hay ruidos que vienen por ahí que tampoco sabemos de dónde pueden estar viniendo, pero principalmente la evaluación en posición de reposo del paciente, es decir, tenemos al paciente que está evaluándose un tono, supuesto, tono muscular o una espasticidad, te muevo en una posición de reposo, en una posición específica. Sin embargo, diseñamos muchos otros estudios, como es fantástico, ahora mismo me he quedado con el nombre de purificación, en movimiento, en actividad. O sea, vamos a ver qué está pasando y vamos a evaluar ahí, potenciar qué está ocurriendo. O utilizamos electromiógrafos de superficie
precisamente en movimiento para ver si se está reclutando cinemáticamente en movimiento un grupo muscular que teóricamente con contracción, a través del análisis biomecánico, realmente se está llevando a cabo. De manera que al final, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, muchas veces la evaluación de la propia espasticidad, del ente de la espasticidad, es muy complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces atribuimos la espasticidad como nombre a esa hiperreflexia o a esa falta de inhibición que genera precisamente pues, exaltación de los reflejos. Nos faltan herramientas para evaluar lo que es la espasticidad. Mi pregunta es necesario evaluar la espasticidad? Esa es una pregunta que nos tendríamos que plantear muchas veces. ¿Es necesario? ¿Qué objetivo yo tengo con evaluar la espasticidad? Es decir, la espasticidad, y los que trabajéis con lesiones medulares, por ejemplo, sabemos que muchas veces es útil. ¿Por qué es útil la espasticidad muchas veces en lesiones medulares? Hartos de leer porque ayudan a la función. Ayudan a la función de ese paciente específico, depende del nivel de lesión y depende de los movimientos que tengan que integrar en su día a día. Lo tenemos muy claro, pero muchas veces no lo aplicamos a otro tipo de pacientes o al mismo tipo de lesión. Y le preguntamos al paciente muchas veces cuál es la necesidad o qué es lo que le está provocando esa espasticidad. ¿Sabe lo que es la espasticidad? ¿Realmente es necesario que sepamos nosotros, ¿no? Le he vuelto a dar al botón rojo. ¿Sí, al del medio? Pues... ¿Es el botón de la calefacción? Es que yo pensaba que este botón era el del aire. Pero veo que no. Bien. En el vídeo salen muchos conceptos. Rigidez. En el vídeo salen muchos conceptos. No me muevo, no tengo patrones correctos de postura, de movimiento. Sale la palabra rigidez, sale la hiperresistencia, sale la hipertonía. Al final son vocablos o palabras que intentan describir algo, pero fijaros que lo bueno de este vídeo es que supongo que el Langui estará súper asesorado, pero también vemos desde la mirada de una persona que está sufriendo espasticidad o una serie de rigidez o al final una alteración del movimiento, ¿no? Hay una alteración del movimiento, hay patrones compensatorios que podemos ver ahí y algunas cosas que podemos criticar también de las que hemos visto, pero ¿dónde está la espasticidad ahí? Al final, el ligando que tiene esta persona la espasticidad es no me puedo mover como quiero y me puede doler algo, ¿no? Y fijaros la visión también de fragilidad de ver un sofá ahí con espinas, ¿no? Bien. ¿La espasticidad la tenemos que seguir midiendo como tal o la espasticidad la tenemos que estar valorando de alguna manera a cómo afecta a mi función? Es decir, hemos dicho antes que el tono muscular adecuado es aquel que me determina el poder realizar una función, pues si hay una alteración del tono muscular relacionada con la espasticidad, ¿por qué no evaluamos la espasticidad si puedo realizar cierta función? No simplemente a través de medidas cuantitativas que pienso que estoy estirando una estructura y esa estructura es simplemente la que no me va a dejar. Espera, ahora voy yo. He aprendido y soy autónomo. Bien, por fin, vamos a hacer un consenso. Vamos a intentar empezar a pensar algo similar, ¿no? Vamos a intentar de alguna manera... vamos a debatir entre expertos, expertas que de alguna manera sepan del tema y vamos a establecer unos consensos en cuanto a lo que decimos, ¿no? Hablamos de hipertonía, hablamos de rigidez, hablamos de hiperresistencia. Al final lo que observamos con el dibujo inicial es que yo cuando estiro la manguera noto una resistencia y esa resistencia clásicamente con diferentes test los atribuimos al tejido muscular, ¿no? A esa hiperreflexia que viene por alteración del tono muscular. Eso al final pasa a un segundo plano e introducimos ahí un paquete de a qué viene dado esta rigidez de todos los tejidos que tengo y, como hablaba el profesor Manuel Valls, introducimos ya incluso el nervio periférico o el nervio espinal como fuente también de la alteración del tono muscular, del movimiento. Bien, ¿a qué definimos esa hiperresistencia? Pero esa hiperresistencia no viene definida por el músculo, viene por
características neurales, características no neurales, características de tractos descendentes, características del propio tejido, características del tejido cartilaginoso, características del tejido de colágeno, todo. O sea, yo no puedo decir que la resistencia a la extensión, salvo que sea dependiente de la velocidad, únicamente venga del músculo. Vienen de muchas estructuras. Vienen de muchas estructuras, con lo cual, ¿cómo puedo aislar únicamente la espasticidad? Al final lo que vemos es una hiperresistencia. Una hiperresistencia o nada de resistencia que no me permite moverme, que no me permite realizar una propia función. Pero bueno, ya se empiezan a introducir ciertos aspectos que desde el punto de vista clínico nos permiten entender lo que estamos viendo, nos permiten entender de alguna manera cuando realizamos algún tipo de actividad o algún tipo de intervención por qué están pasando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que atribuimos que lo que estamos haciendo proviene de. Es necesario entender eso si nos vamos a lo básico que es la propia estructura, ¿no? Y cómo viene gobernada, como se suele decir. Con lo cual, cuando hablamos de espasticidad es una cosa que tenemos que tener relegada a nivel fisiológico, pero a nivel clínico tenemos que ver qué es lo que está pasando en ese tejido y cómo se estructura dentro de esa idea de construcción del movimiento, dentro de cómo nos dificulta realmente movernos y de alguna manera cómo tenemos que intervenir sobre ese tejido hipergobernado para que realmente se pueda mover. Ojo, parece muy pretencioso, pero creo que todos los que estamos en esta sala entendemos que también depende de la profundidad de las estructuras y de la lesión de las estructuras. No seamos osados y decir, bueno, como la espasticidad la relegamos, significa... No, o sea, también tenemos que ser coherentes y entender cómo funcionan esas estructuras superiores y el grado de daño que tengan para que realmente se puedan preservar ese tipo de función. Como conclusión, y no me quiero extender, la espasticidad en sí misma es un concepto ambiguo que recoge el conjunto de desórdenes jerárquicos que implican la alteración del movimiento, con lo cual es necesario entender la espasticidad sí como ente, pero nos es relevante, ¿no? Antes hablábamos de la correlación que existe entre significativo y relevante. ¿Cuántos estudios leemos? Ha disminuido la espasticidad en la escala de Ashworth de 2 a 3, pero los que trabajamos con pacientes espásticos, y vamos a hacer este adjetivo para que nos entendamos, en 2 minutos la ha variado en un portazo, en un golpe de frío, en un estrés. Antes hablaba con un compañero como un sujeto de estudio cambia en 2 minutos y me sesga los resultados, ¿no? Estáis familiarizados con esto. Con lo cual la evaluación de la espasticidad debe realizarse a través de métodos electrofisiológicos que permiten objetar sus registros característicos de activación y perfiles, pero correlacionados con la funcionalidad de la persona y la eficiencia del movimiento. Es decir, yo veo un registro electrofisiológico que me induce a pensar qué actividad eléctrica está teniendo ese músculo o qué proceso de activación, pero eso cómo se traduce realmente cuando yo le mando la orden motora, pero no la orden motora en pasivo o en un contexto de laboratorio, sino realmente cuando se ve inducido por un input relevante dentro de su contexto habitual o su entorno. Vuelvo al estudio de purificación. A pesar de ser estudios preliminares, es curioso que ambos hayan tenido resultados óptimos, no solo en funcionalidad, sino también en movimiento, tanto el placebo como el placebo. Cuando lo común ha sido, muévete de esta manera, con un carácter integrador, y donde el niño ha vivido, o la niña, o ambos, han vivido como atractivo lo que estaba pasando, al estímulo externo de un campamento. Si entendemos ese contexto fácil, nos cuesta mucho trasladarlo en otros contextos. Tenemos ese punto de rigidez cognitiva de que tenemos que ser mucho más sofisticados de cara a trasladar eso a nuestros pacientes. Ojo, el movimiento es un intento de solución integrado en unas condiciones determinadas hasta que a través de la repetición, práctica, perfección y aprendizaje se convierten en comportamiento. Los leo porque las he escrito esta mañana. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto? Que es posible que nosotros objetivemos alteraciones del tono porque hay una hipertonía, pero el objetivo de esa hipertonía es el movimiento. Lo que pasa es que no hay un control correcto del movimiento. Entonces, muchas veces tratamos, oímos, hemos visto de inhibir el tono muscular, posiciones de estiramiento del tono muscular, posiciones de inhibición del tono muscular, que las tengo tachadas aquí, posturas de inhibición,
Hace poco me contaba una alumna, pues en el centro de prácticas había una persona que venía a todos todas las mañanas y la poníamos media hora estirada con el brazo aquí y claro, como generaba mucha resistencia, la atábamos y le poníamos un peso en la mano. Eso la semana pasada, ¿eh? Y claro, yo me quedé y digo, ¿y por qué habéis hecho esto? No, porque el fisio nos ha dicho qué tal. Todavía se siguen haciendo cosas de este estilo. ¿Qué objetivo tiene? Yo creo que no tiene ningún objetivo, pero bueno. Hipertonía, espasticidad, distonía espástica, ahora están apareciendo ya constructos intelectuales todavía para intentar entender diferentes comportamientos electromiográficos relacionados con alteraciones del movimiento que se intentan disociar dentro de lo que es el registro propio de la espasticidad. No la distonía, paratonía, espasticidad, sino la distonía espástica. La distonía espástica al final es como una combinación entre una alteración de los procesamientos de aprendizaje motor relacionados con una alteración precisamente de las vías relacionadas con el tono muscular. Y por último, el movimiento es un sistema y debe considerarse como algo dinámico de expresión fenotípica y no como algo estático. Y aquí acabo con lo que muchas veces hablamos del modelo biopsicosocial, la CIF, y muchos factores contextuales que intentamos abordar y generamos una clinimetría precisamente para ver si un tratamiento en el cabo del tiempo ha cambiado, en el momento A y en el momento B. Pero muchas veces el modelo biopsicosocial, muchas veces que intentamos medir, no es una situación lineal, sino que es una elipse, es una pelota, como otras corrientes cognitivas hablan del modelo enactivista, ¿no? Modelo centrado en la persona, es decir, la persona está en medio y todo lo que se mueve está a su alrededor. Las preferencias nos cambian, ¿no? Con la edad nos cambian, aparte del pelo, nos cambian otras cosas. Y nos vamos moviendo, nos vamos girando y nuestras preferencias también, con lo cual las capacidades volitivas hacen que nuestro movimiento cambie, nuestras percepciones cambien y no veamos al sujeto únicamente como algo estático. Gracias. Bueno, Selena Marcos es fisioterapeuta, está realizando el doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos en el área de Ciencias de la Salud. Su tesis está encaminada al estudio de los efectos que produce el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple. Ha trabajado como fisioterapeuta asistencial en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Leganés y también está contratada en el Departamento de Fisioterapia de la Universidad Rey Juan Carlos. Su charla es titulada El uso del dispositivo Mayo Armband en pacientes con esclerosis múltiple. Y nada más, ya te cedo la palabra, Selena. Ya está. Buenos días a todos y a todas. Como ya he dicho, yo soy Selena Marcos y después de esta super masterclass que nos ha dado Pedro, vamos a relajar un poco nuestra mente. Vengo a hablaros de algo un poquito más light y vamos a disminuir ya esa concentración que teníamos antes. Hoy vengo a hablaros del uso del dispositivo Mayo Armband en pacientes con esclerosis múltiple y de hoy quiero que os llevéis unas pinceladas de información de lo que está siendo y será mi tesis doctoral y para la que me encuentro trabajando muy duro. Los que hacen la tesis lo saben y los que ya la tienen. Este es el índice de contenidos que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Y quiero empezar, para la gente que no sabe lo que es la esclerosis múltiple, que imagino que ya mucha gente lo sabrá, es una enfermedad inflamatoria desmielinizante crónica del sistema nervioso central. En ella se produce una alteración de la vaina de mielina que recubre los nervios y esto, como consecuencia, produce una alteración de la conducción nerviosa o incluso llegando a un bloqueo de la conducción. Actualmente la etiología es desconocida y el origen es multifactorial. Y también debo decir que se trata de la enfermedad neurológica más común como causa de discapacidad en adultos jóvenes en Europa y Norteamérica, y esto es muy importante. Y además, en el año 2020 la prevalencia se encontraba en casi 3 millones de personas afectadas de esclerosis múltiple en todo el mundo.
La sintomatología de la esclerosis múltiple depende un poco de las áreas del sistema nervioso lesionadas. Por esto, coloquialmente, lo llamamos la enfermedad de las 1000 caras, por esa variabilidad en los síntomas. Desde fatiga, neuritis óptica, alteraciones de la destreza del miembro superior, alteraciones del equilibrio, de la marcha o alteraciones genitourinarias. Pero hoy vamos a centrar nuestra atención en las alteraciones de la destreza del miembro superior. Y vamos a centrar esta atención porque tiene una alta prevalencia en las personas con esclerosis múltiple, afectando sobre su independencia y sobre su calidad de vida de forma directa. Y además esto repercute sobre su empleabilidad. Son personas jóvenes, es una enfermedad de adultos jóvenes. Y esto nos lleva a que tengan problemas en su economía, en su salud y en su vida social. Y además, a través de diversos estudios se ha visto que las mayores alteraciones que nos cuentan los pacientes es esas alteraciones de sensibilidad, fuerza y destreza. Actualmente la esclerosis múltiple no tiene cura y por ello el tratamiento se basa en dos pilares fundamentales, que es el farmacológico, que ha avanzado mucho en los últimos años, y el tratamiento rehabilitador, puramente sintomático, para mejorar la calidad de vida, la funcionalidad y la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Si bien es cierto, al ser una enfermedad crónica, los tratamientos suelen ser muy repetitivos, muy sistemáticos, y esto puede llevarnos a que el paciente se aburra en el tratamiento, perdiendo esa adhesión y esa motivación. Por ello, en los últimos años se han desarrollado nuevas estrategias de intervención, como el uso de la realidad virtual, sumada como complemento al tratamiento convencional, y ya se definía la realidad virtual en el año 1995 por Manetta y Blade sobre un sistema de computación que se usa para crear un ambiente virtual, un entorno virtual, en el que los individuos tienen la impresión de estar y de navegar y de manipular objetos en él. Esto nos ayuda porque nos aumenta la motivación de los pacientes a través de la práctica de tareas funcionales que nos proporcionan feedback de los resultados a través de la repetición de las actividades de la vida diaria. Y esto, a las personas que nos dedicamos al tratamiento de las personas con esclerosis múltiple, o también otras enfermedades neurodegenerativas, nos permite una mayor intensidad de tratamiento a un coste sostenible. Es verdad que actualmente los estudios son escasos sobre los efectos de la realidad virtual en las destrezas manipulativas en pacientes con esclerosis múltiple, aunque se está trabajando mucho en esto. En mi tesis doctoral estoy utilizando el dispositivo Mayo Armband como herramienta terapéutica de realidad virtual semi-inmersiva en el tratamiento de las destrezas manipulativas de los pacientes con esclerosis múltiple. Mayo es un dispositivo para el reconocimiento de gestos del antebrazo. Tiene 8 electrodos de superficie, de electromiografía de superficie, que capta señal muscular, señal electromiográfica muscular, y tiene un sensor inercial con un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro que nos permite conocer la posición y la orientación del brazo a nivel tridimensional. Es capaz de captar varios gestos de fábrica, la flexioextensión de muñeca, la apertura y el cierre de la mano y la pinza, y nosotros hemos podido conseguir alguno más. Esta capacidad que tiene para recabar información de forma cuantitativa hace que sea un buen instrumento de valoración a nivel de la valoración de la musculatura del antebrazo, pero además nos sirve como herramienta terapéutica de realidad virtual semi-inmersiva. Además, tiene un feedback áptico y una batería recargable que pues, hace que sea portable, y eso es muy bueno para nosotros. Y aunque la realidad virtual, estos entornos virtuales han captado la atención de los profesionales que nos dedicamos a la neurorehabilitación, como ya os decía antes, los estudios son escasos en este área de trabajo. Y en nuestro conocimiento son prácticamente inexistentes los estudios de calidad que propongan este aparato, Mayo, como estrategia de realidad virtual semi-inmersiva en pacientes con esclerosis múltiple, aunque sí se ha investigado en otras patologías neurodegenerativas para el manejo del miembro superior y ha tenido efectos positivos. Por tanto, el objetivo de mi estudio es analizar los efectos de una intervención de fisioterapia en combinación con realidad virtual a través del sensor Mayo sobre la fuerza de prensión manual, la coordinación, la destreza manual, la calidad de vida, la satisfacción y la adherencia al tratamiento en personas con esclerosis múltiple, y además analizar la posibilidad de aparición de efectos adversos derivados del uso de este dispositivo. Os traigo,
mi tesis doctoral es un ensayo clínico, pero os traigo una serie de casos. Los pacientes han sido reclutados de la Asociación de Leganes de Esclerosis Múltiple, donde trabajo, y se añadieron al estudio aquellos pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Fue necesaria la firma de un consentimiento informado. Este proyecto ha pasado a un comité ético de la Universidad Rey Juan Carlos y se garantizó la confidencialidad de los datos de los pacientes. Estos son algunos de los criterios de inclusión: una edad joven, entre 20 y 60 años, un diagnóstico de esclerosis múltiple, una puntuación en la EDSS que veis ahí, entre 3 y 7, con un tono y un balance muscular que nos permitiese poder jugar a los videojuegos, y ausencia de deterioro cognitivo. Fue un criterio de exclusión tener otra enfermedad neurológica, una exacerbación o un brote, como lo solemos llamar, y alteraciones visuales no corregidas o epilepsia fotosensible. La intervención se basó en 16 sesiones de fisioterapia convencional, sumadas a la realidad virtual a través de Mayo, distribuidas en 2 sesiones a la semana durante 8 semanas. Cada sesión duraba 1 hora, en las que 45 minutos se dedicaban a la terapia convencional, trabajo de rango de movilidad, fuerza, coordinación, función, y 15 minutos a la realidad virtual a través de 4 juegos que habían sido diseñados específicamente para este estudio, para el tratamiento de personas con esclerosis múltiple. Antes de jugar había que hacer una calibración de los gestos que íbamos a trabajar en cada paciente y en cada sesión para individualizar el tratamiento. Los gestos que era capaz de detectar Mayo son los que veis ahí en la pantalla, y además nosotros añadimos la pronosupinación a través del sensor inercial. Estos son los juegos a los que jugaban los pacientes. El primero de ellos es un juego de imitación de gestos, el segundo ultra conocido, Arkanoid. El tercero muy parecido al Space Invaders. Y el cuarto es un juego de cocina, de pasos en recetas de cocina a través de gestos. Realizamos una valoración antes de la intervención, después y en un seguimiento posterior, y aplicábamos una serie de medidas de resultado, como el dinamómetro Hamar para medir la fuerza de prensión manual, el Box and Blocks para medir la coordinación, la escala de impacto de la esclerosis múltiple para valorar la calidad de vida, cuestionario de satisfacción del cliente y con la tecnología para conocer la satisfacción de los pacientes con el tratamiento de fisioterapia y con la aplicación de Mayo, y un cuestionario breve de síntomas para conocer efectos adversos derivados del uso de estos videojuegos. Además, también se tuvo en cuenta la tasa de asistencia a las terapias. Hicimos un análisis estadístico de los resultados, primero un análisis descriptivo de datos cualitativos y posteriormente una comparación pre-post-tratamiento y con el seguimiento posterior a través de pruebas de correlación no paramétricas, la prueba de Friedman y la prueba de Wilcoxon. La significación se fijó en P menor a 0,05. De una muestra final de 10 pacientes que os traigo hoy, el 60% eran hombres, con una edad media de unos 47 años, vemos de nuevo pacientes jóvenes, un tiempo de evolución de la enfermedad de unos 20 años, un curso evolutivo 40% secundaria progresiva, 40% remitente recurrente y 20% primaria progresiva, con una EDSS de unos 5,5 puntos, y el lado más afecto en el 60% de los pacientes era el izquierdo. Y los resultados nos dicen que los pacientes mejoraron a nivel clínico en la fuerza en ambos miembros superiores, a nivel de coordinación y destreza mejoraron también clínicamente en ambos miembros superiores, pero además obtuvimos cambios estadísticamente significativos en el lado menos afecto cuando medíamos los resultados entre el pretratamiento y el seguimiento a largo plazo. Hubo un ligero empeoramiento en los resultados que medimos a través de la escala de impacto de la esclerosis múltiple, la de la calidad de vida, luego hablaremos de ello. La satisfacción con el servicio y con la tecnología fue bastante alta, más de 80 puntos sobre 100, y los efectos adversos fueron muy bajitos, de unos 7-8 puntos sobre 100, y de hecho 4 de los 10 pacientes no registró ningún efecto adverso. La tasa de asistencia fue del 92,55%, bastante alta. Vale. Existen otros artículos de otros dispositivos de realidad virtual semi-inmersiva aplicados en pacientes con esclerosis múltiple, y estos nos dicen que se producen mejoras en coordinación, destreza manual
y elevada satisfacción y participación en el tratamiento. Estos resultados van un poquito en línea con lo que hemos obtenido en nuestra muestra de pacientes. Si concretamente nos vamos al estudio que se ha realizado en mayo, en mayo del año pasado publicamos una revisión sistemática sobre todo lo que se había publicado sobre mayo hasta el momento. Fueron 10 artículos y de una baja calidad metodológica. Y vimos que la aplicación como estrategia de realidad virtual semi-inmersiva en alteraciones del control motor del miembro superior producía mejoras estadísticamente significativas en fuerza y en destreza manual. Había mejoras clínicas en el ROM y en la funcionalidad. Además, los mayores efectos de su uso se daban en combinación con terapia convencional y esto producía gran satisfacción y motivación en los pacientes, que se traducía en mayor adherencia terapéutica. Fuera de estos efectos clínicos, se detectó una alta precisión en la captación de gestos y además una buena captación de intención de movimiento, para lo que también lo podían usar para el control de prótesis bioeléctricas. Por tanto, podemos ver que a través de nuestro estudio hemos visto que el tratamiento con los videojuegos controlados por electromiografía de superficie se presentan como una opción factible para mejorar la capacidad funcional en el miembro superior de las personas con esclerosis múltiple. Hemos visto que había mejoras en la destreza motora y en la fuerza de prensión manual, como ya veíamos en otros estudios que hablaban de otros dispositivos aplicados para el miembro superior, pero es verdad que debemos interpretar los resultados con cautela, porque este protocolo de intervención no compara con un grupo control que únicamente reciba terapia convencional. Si nos vamos a eso que os decía antes de la calidad de vida, que digo, después hablaremos de esto, que vemos que había un ligero descenso en la calidad de vida. Debo deciros que también lo podemos justificar un poco con la escala que hemos utilizado para medirlo, porque es una escala con gran amplitud de los ítems que no solo contempla ítems sobre miembro superior, también contempla ítems sobre miembro inferior, equilibrio y estado psicológico de la persona. Por eso tenemos que investigar un poquito más al respecto. Recordáis que había había elevados resultados en satisfacción, y es que aparte de en esclerosis múltiple, en otras patologías se ha visto que la realidad virtual, según los pacientes, es divertida, motivante y más emocionante que la terapia convencional, y esto produce una gran satisfacción y adherencia en el tratamiento. Y concretamente, en pacientes con esclerosis múltiple se ha visto que hay excelentes resultados sobre satisfacción. Y hablando sobre los efectos adversos derivados del tratamiento, ya casi estoy acabando, ahora se ha documentado, ¿no?, una nueva palabra que es el cibermalestar, que son esos efectos adversos derivados del tratamiento experimental con nuevas tecnologías. Esos síntomas son fatiga visual, náuseas, sensación de visión borrosa o de dificultad para concentrarte. Y en nuestro estudio veíamos que la puntuación era bastante bajita, no se producían grandes efectos adversos y 4 de ellos no sufrían ningún efecto adverso. Cuando nos vamos a la literatura vemos que no se ha documentado prácticamente esto del cibermalestar, y poco a poco se van publicando estudios que ya lo tienen en cuenta. Los síntomas más documentados son las náuseas, la fatiga visual y la cinetosis. Este estudio ya habéis podido ver que tiene sus limitaciones, porque no tenemos un grupo control con el que comparar los datos, hay un bajo tamaño muestral, hay un riesgo de sesgo de selección, porque encima fui a reclutar los pacientes donde yo trabajo, entonces, bueno. Y los resultados no se pueden extrapolar a toda la población con esclerosis múltiple, y además no podemos afirmar que las mejoras o los buenos resultados sean por el uso exclusivo de la realidad virtual, porque no comparamos con un grupo control. Deberes para el futuro son comparar con un grupo control y aumentar el tamaño muestral, y os aseguro que estamos en ello. Por tanto, concluimos que los resultados que respaldan el uso de videojuegos controlados por electromiografía de superficie a través del sensor Mayo, en combinación con rehabilitación convencional como herramienta para rehabilitación en personas con esclerosis múltiple.
hay mejoras clínicas en fuerza, coordinación y destreza motora, mejoras estadísticamente significativas en coordinación y motricidad gruesa en el lado menos afecto. Es verdad que se necesita una mayor investigación para determinar los resultados a nivel de calidad de vida relacionada con la salud. Hay una alta satisfacción con la tecnología y el servicio recibido. Los efectos adversos derivados del tratamiento experimental fueron muy bajitos, prácticamente nulos, y se registró una alta adherencia al tratamiento. Y nada, muchas gracias por estar tan atentos y, sobre todo, muchas gracias por invitarme a estas jornadas, que yo estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti, Selena, por compartir tu línea de tesis, que auguramos que llegará a buen puerto. Después de las ponencias habrá la ronda de preguntas. Por lo tanto, pasamos a la segunda ponencia. En este caso son Víctor Navarro López y Diego Fernández Vázquez. Son fisioterapeutas, son estudiantes de doctorado del Laboratorio de Análisis del Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor, el laboratorio Lambecom de la Universidad de Rey Juan Carlos, y sus líneas de investigación es sobre estimulación cerebral no invasiva, el uso de tecnología como método de tratamiento en neurorehabilitación, y también hacen análisis de marcha en pacientes neurológicos. La charla que hoy nos van a presentar es sobre marcadores biomecánicos de deterioro temprano de la marcha en sujetos con esclerosis múltiple. Por lo tanto, les cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador por invitarnos a esta pequeña charla de lo que hacemos en el laboratorio. Yo soy Diego Fernández, acompaño a Víctor Navarro y vamos a contar una de las pequeñas investigaciones que hacemos en el laboratorio, en el Lambecom, en la Universidad de Juan Carlos. Hemos querido traer en esclerosis múltiple los marcadores biomecánicos del deterioro temprano de la marcha. Bueno, como la compañera Selena ya nos ha comentado un poquillo de la esclerosis múltiple, me lo voy a saltar y voy a simplemente remarcar que una de las sintomatologías que suele dar en esclerosis múltiple y por lo que suelen acudir los pacientes a rehabilitación son los trastornos de la marcha. A diferencia de otras enfermedades, como puede ser el Parkinson, no hay un trastorno, un patrón de marcha definido para la esclerosis múltiple. Sin embargo, sí que se han encontrado algunas características comunes que comparten estos pacientes, como puede ser que hay un aumento de la base de sustentación, una disminución del apoyo monopodal y una disminución de la velocidad de marcha y la longitud de paso, que son características que pueden indicarnos un aumento de riesgo de caída. Además, si analizamos parámetros cinemáticos, podemos encontrar que hay una disminución de la flexión plantar en la preoscilación, que esto nos puede indicar que hay una menor potencia para lanzar la pierna hacia el balanceo, y una menor flexión dorsal en el contacto inicial, que puede ser que haya un pequeño, no pie equino, pero una pequeña caída del pie que puede dar problemas en tropiezos de la marcha. Y en cuanto a la cadera, encontramos que hay una disminución de la extensión en el despegue, que esto también nos puede indicar ese problema para lanzar la pierna hacia adelante, y una disminución también del rango de movimiento durante el apoyo. Nosotros lo que nos vamos a centrar, lo que hemos visto con esta búsqueda de literatura que hemos encontrado, es que se centran en analizar pues, parámetros cinemáticos, parámetros espaciotemporales, etcétera, pero nunca se han centrado en analizar cuándo ocurren estos parámetros, estas alteraciones cinemáticas. O sea, a lo que me refiero es en el ciclo de la marcha. Sabemos, por ejemplo, que la extensión del despegue suele ocurrir en torno al 50% de la marcha. Por lo tanto, lo que nos hemos intentado centrar es en si en los pacientes con esclerosis múltiple suceden justo en el 50% o están retrasados o adelantados, o si hay una alteración de este patrón. Para ello, lo que primero hemos hecho los criterios de inclusión, que fuesen mayores de edad, pacientes mayores de edad, que tuviesen un diagnóstico de esclerosis múltiple y que tuviesen una DSS menor de 3,5. Este criterio lo hemos puesto porque queríamos ver esos patrones en una baja discapacidad, para que fuesen unos patrones, pues eso, que fuesen unos biomarcadores, por decirlo así, de progresión en pacientes en los que quizás con escalas observacionales o a simple vista no se ve una alteración de la marcha, pero que sí empiezan a existir. Y como criterios de exclusión, que hubiese un brote en los últimos 6 meses, o que hubiese una hospitalización, que tuviesen que tener tratamiento con corticoides, toxina botulínica u otras situaciones que alterasen la marcha.
¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, lo hemos basado en el sistema de captura ópticos de movimiento humano, que hay varios, hay Codamotion, el BTS. Nosotros nos hemos centrado en el Vicon, que es el que tenemos en el laboratorio. Este es el laboratorio danés de movimiento. Como podéis ver, es una pasada de marcha y está rodeada por 8 cámaras infrarrojas. Lo que hacen las cámaras es lanzar haces infrarrojos de forma constante y reciben la luz que se refleja en unos marcadores pasivos. Los veis ahora. Cuando 2 cámaras o más detectan esa luz reflejada en el marcador pasivo, se puede ubicar en el espacio 3D que se genera en el software. Estos son los marcadores pasivos que se suelen ubicar en puntos específicos que están ya descritos por Vicon, o incluso que se pueden generar modelos que nosotros queramos. Además, en el laboratorio también tenemos, de forma escondida, intentamos disimularla, plataformas de fuerza en la pasada de marcha para poder también analizar la cinética, las fuerzas que se generan en las articulaciones a la hora de, cuando se pisan el suelo, si pasan justo por encima de las plataformas, para detectar esas fuerzas. Y electromiografía de superficie. Aunque en este estudio hemos obviado la electromiografía de superficie porque es un proceso que ya nos lleva instrumentalización más larga y más amplia, por lo que nos hemos centrado solamente en cinemática y cinética. Cuando se colocan nuevos marcadores, se genera una recreación del modelo 3D en un espacio tridimensional. Ahí se puede observar cómo quedaría el modelo y la fuerza de reacción del suelo en la plataforma. Esto es un modelo estático del paciente simplemente de pie. Esto sería una representación más o menos de cómo estaría instrumentado un paciente, y lo que buscaríamos justo al pasar por encima de las plataformas para que cada pie pise en una plataforma independientemente, para poder después sacar de forma independiente la cinética. Y esto es cómo se vería el movimiento en general. Esto es un modelo de cuerpo completo, para que sepamos que se puede hacer modelos de todo el cuerpo, pero nosotros nos hemos centrado única y exclusivamente en miembro inferior. Los datos que podemos sacar de estos análisis son parámetros espaciotemporales, que son los que habitualmente se estudian, como la longitud y ancho del paso, los tiempos de oscilación y apoyo, velocidad y cadencia. La cinemática, que es la angulación en los 3 planos del espacio en todas las articulaciones que se analicen, en este caso cadera, rodilla y tobillo. Y la cinética, que son las fuerzas que se generan al pisar en las plataformas, que nos hemos centrado en las fuerzas de reacción del suelo y los movimientos articulares de estas articulaciones. Y por último, la activación muscular, que como ya hemos comentado, hemos descartado en este estudio. Yo vengo a hablaros de los resultados. Vamos a hablar de los resultados encontrados en este estudio. Tenéis que tener en cuenta que son resultados específicos de los pacientes que hemos incluido, es decir, hay que tener en base los criterios de inclusión que establecimos. Los pacientes incluidos en este estudio fueron 8 pacientes con esclerosis múltiple del tipo remitente recurrente. Incluimos también 10 controles sanos para hacer la comparación entre grupos y fueron emparejados por edad. La mediana en cuanto a la puntuación de la EDSS de los pacientes con esclerosis múltiple fue de 2,5, con un rango intercuartílico de 2,6, y el rango osciló entre una puntuación mínima de 0,5 y una puntuación máxima de 3. En cuanto a los parámetros espaciotemporales, encontramos que existieron diferencias significativas en la pierna más afecta y menos afecta de las personas con esclerosis múltiple comparadas con las personas sanas en el tanto por ciento de la marcha en el que se produce el despegue. Es decir, en estas personas el despegue del pie durante la marcha se producía en fases posteriores, por lo tanto permanecían un mayor porcentaje de la marcha en apoyo y más en concreto en doble apoyo. No existieron diferencias, en cambio, entre la pierna más afecta y la pierna menos afecta dentro de las personas con esclerosis múltiple. En cuanto a la cinemática, es decir, los rangos de movimiento, se mostró que las personas con esclerosis múltiple con discapacidad baja, incluidas en este estudio, no tuvieron diferencias significativas con los controles en cuanto a rango de movimiento, es decir, el patrón de marcha era similar en cuanto a movilidad y no existieron diferencias significativas tampoco entre la pierna más afecta y la pierna menos afecta de las personas con esclerosis múltiple. Es decir, estas personas, además de caminar con un patrón similar al de las personas sanas de la misma edad, caminaban con un patrón simétrico. ¿Qué se observó? Sin embargo, se observó que sí que existían diferencias significativas en el porcentaje de la marcha en el que sucedían los diferentes eventos cinemáticos, sobre todo los diferentes eventos picos máximos, en concreto en la rodilla, en la flexión máxima de rodilla durante la oscilación y en el tobillo, tanto la dorsiflexión en el apoyo medio como el pico de flexión plantar previo a la fase de oscilación.
es decir, en la fase justo de preoscilación donde va a suceder el despegue. Estas gráficas que mostramos, la gráfica A es una gráfica de cadera y la gráfica B es una gráfica de tobillo. La gráfica verde representa a los pacientes incluidos con esclerosis múltiple y se observa como el patrón es muy similar, pero sucede en fases posteriores del ciclo de la marcha. Después veremos qué posibles implicaciones tienen estos resultados. En cuanto a la cinética, los resultados fueron similares, no existieron diferencias en cuanto a la magnitud de los eventos, es decir, las fuerzas de reacción contra el suelo y los momentos articulares en tobillo, rodilla y cadera fueron similares de los pacientes con esclerosis múltiple a los controles sanos, pero sí que existieron diferencias significativas en el porcentaje de la marcha en el que sucedieron estos eventos, sobre todo, igual que en la cinemática, en los momentos picos máximos. En la rodilla y en el tobillo, en la cadera no se encontraron diferencias, en la rodilla fue en el pico extensor durante la fase de respuesta a la carga, ¿no? Justo cuando se va a hacer el primer contacto de talón en el apoyo, ese momento se vio reducido, y en el tobillo volvemos otra vez a la preoscilación, al momento de flexión plantar. En cuanto a las fuerzas de reacción contra el suelo como tal, dejando de lado los momentos articulares, es en concreto esta gráfica que vemos. Esta es una gráfica de las fuerzas de reacción contra el suelo verticales en la que se observan dos picos. Es una gráfica de tipo M y los dos picos fueron donde se observaron las diferencias significativas entre los controles y las personas con esclerosis múltiple. Pasamos a la parte de discusión en la que compararemos los resultados de nuestro estudio con resultados encontrados por otros autores. En cuanto a los pacientes incluidos en este estudio presentaron, repetimos, un patrón cinemático y cinético similar a los controles sanos de la misma edad, pero se observó un retraso en la ocurrencia de los eventos, tanto cinemáticos como cinéticos. Otros autores, sin embargo, no encontraron estos hallazgos. Como ha dicho mi compañero Diego, no se observó la temporalidad de ocurrencia de estos eventos, pero sí que se ha observado bastante el patrón cinemático y cinético. Se ha encontrado que en personas con esclerosis múltiple y discapacidad leve sucede un aumento de la flexión de cadera y de la rodilla en el contacto inicial, pese a la heterogeneidad de los patrones encontrados en estas personas, y una reducción de la extensión de la cadera. Y sobre todo volvemos a hacer hincapié en la disminución de la flexión plantar de tobillo justo antes de en el momento de la preoscilación. Esta gráfica que mostramos es de uno de estos estudios, en concreto de Pau y colaboradores de 2015, en el que se muestra de nuevo una gráfica de cadera. La línea roja y azul son personas con esclerosis múltiple con discapacidad leve y se observa cómo caminan con un patrón flexor durante todo el ciclo de la marcha, ¿no? La gráfica muestra la parte superior más grados de flexión. En cuanto a los momentos articulares, también se ha observado que otros autores muestran diferencias significativas tanto en tobillo como en rodilla como en cadera. ¿A qué pueden deberse las diferencias de estos autores a las diferencias de lo observado en nuestro estudio? Pues volvemos a remarcar a los criterios de inclusión y a las personas que fueron finalmente incluidas. Los criterios de inclusión de los autores que hemos ido comparando con nuestro estudio presentaron puntuaciones de la EDSS mayores a las incluidas en nuestro estudio y podían o no presentar personas con afectaciones mínimas de la marcha del equilibrio. En nuestro estudio, además de los criterios de inclusión, finalmente fueron incluidas personas con EDSS menor de 3 que presentaban marcha independiente y que a nivel clínico, en observación clínica, no presentaban alteración ni de rango de movimiento, ni del equilibrio, ni de la marcha. Sí que se han observado estudios con hallazgos similares. Por ejemplo, este estudio de Severini y colaboradores de 2017 reclutó personas con esclerosis múltiple con diferente nivel de afectación, además de controles sanos. Los pacientes con esclerosis múltiple catalogados como leve son la línea azul que se muestra en las tres gráficas, son gráficas del plano sagital de rodilla, tobillo y cadera, y se observa como el patrón cinemático en este caso es similar, pero si vemos la línea vertical punteada, azul en concreto, hace referencia al momento del despegue. El momento del despegue de color gris sería el momento normativo de personas sanas, libres de patología, que se establece en torno al 60% del ciclo de la marcha. En estos pacientes, aunque en este estudio no se comparó, también se observa un retraso.
Hay que tener precaución con los resultados de este estudio porque, pese a ser similares a los encontrados en nuestro estudio, los pacientes catalogados como baja discapacidad no tuvieron prácticamente nada que ver. En este estudio fueron pacientes con una EDSS menor de 5, fueron bastante mayores en edad que los incluidos en nuestro estudio, además que podían presentar el uso de ayudas técnicas. ¿Qué aplicación clínica pueden tener los resultados que hemos encontrado en este tipo de paciente con una EDSS menor de 3? Podemos afirmar que las personas con esclerosis múltiple y discapacidad leve presentan alteraciones subclínicas que no son visibles en un examen clínico convencional, y los sistemas de análisis tridimensional del movimiento pueden ser eficaces en detectar estas alteraciones de forma precoz y prevenir futuras alteraciones en cuanto a su detección y tratamiento precoz. Como conclusiones, enlazando con la aplicabilidad clínica, podemos afirmar que el cambio temporal en los parámetros cinemáticos y cinéticos, es decir, el alargamiento sobre todo de la fase de apoyo, pueden ser marcadores precoces de debilidad muscular o de futuras alteraciones del tono, porque estos eventos se relacionan con los eventos observados, como ha dicho mi compañero Diego, alterados en discapacidades más graves o más severas, ¿no?, cuando la puntuación de la EDSS es superior. Aquí tenéis algunos ejemplos de los patrones más comunes pese a la heterogeneidad de esta enfermedad. Y como fin último pretendemos poder orientar desde nuestras limitaciones con unos pacientes muy limitados, pero poder orientar en la observación de patrones que nos puedan orientar a un tratamiento precoz de la enfermedad. Como ha comentado mi compañero Diego, en este estudio no se incluyó finalmente el uso de electromiografía de superficie, pero actualmente estamos llevando a cabo un estudio en el que evaluaremos a personas con esclerosis múltiple con discapacidad leve en diferentes momentos de tiempo, en concreto al año y a los 3 años, para ver la evolución de estos patrones de movimiento, incluyendo la electromiografía de superficie. Muchas gracias por su atención. En el código QR, si lo queréis leer, simplemente es un enlace a la página web del Laboratorio de Análisis de la Marcha de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que tenéis información sobre los diferentes proyectos que se están llevando a cabo actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Víctor, por vuestra presentación. Seguimos con las ponencias. Ahora es el turno de la compañera Marta Fernández. Es fisioterapeuta que trabaja en el CEADAC desde el año 2007. Marta tiene una extensa formación clínica en neurorehabilitación y una amplia experiencia en el campo, y nos va a hablar sobre la adaptación transcultural de la prueba de evaluación de sistemas de equilibrio, el BEST test, y sus versiones reducidas a la población española con daño cerebral adquirido. Marta, cuando quieras. ¿Me puedes poner? Hola. Bien. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Diego, trabajo en el CEADAC, que es el Centro de Referencia Estatal de Atención a Daño Cerebral Adquirido, y junto a mis compañeros hemos desarrollado el siguiente estudio: adaptación transcultural de pruebas de sistemas de equilibrio BEST test y sus versiones reducidas mini BEST test, brief BEST test a la población española con daño cerebral adquirido. Voy a hacer una pequeña aproximación, simplemente decir que son múltiples las causas del daño cerebral adquirido, pero que la que tiene más prevalencia es el ictus o accidente cerebrovascular. En cuanto a las manifestaciones clínicas del daño cerebral adquirido, existen diferentes déficits: somatosensorial, visual, vestibular, perceptivo-cognitivo. Todos ellos están involucrados en el equilibrio e influencian el control postural.
¿Por qué vamos a estudiar el equilibrio? Pues bien, más del 80% de personas que han tenido un daño cerebral adquirido presentan una afectación de equilibrio y esto supone una gran limitación de las actividades de la vida diaria. ¿Qué sistemas tenemos de evaluación de equilibrio? Actualmente contamos con la posturografía, que es un instrumento muy objetivo, pero que no siempre está al alcance de todos los fisioterapeutas. En mi caso son los médicos rehabilitadores del centro los que pasan la posturografía y aparte tienen la limitación también del tiempo. Con lo que sí contamos son con diferentes escalas de equilibrio, todas las que veis aquí, la escala de equilibrio de Berg, que es el gold estándar y bueno, la que ocupa esta ponencia es la prueba de sistemas de equilibrio Best-Test, que está validada al español pero solamente en personas mayores, no en afectaciones neurológicas. También es interesante la Community Balance and Mobility, que nos ha parecido que ofrecía información relevante acerca del equilibrio y que después de este estudio vamos a proceder a su validación. Vamos a empezar con la primera de las escalas, el Best-Test. El Best-Test es una escala que tiene 6 secciones, que su puntuación total es de 108 puntos, tiene 27 ítems y evalúa todos esos componentes que hemos visto que afectan al equilibrio. También nos da la opción de obtener una puntuación porcentual por cada sección, lo cual es interesante a la hora de plantear nuestro tratamiento, porque, por ejemplo, si nosotros hemos obtenido un 20% en la sección de orientación sensorial y en otra, por ejemplo, restricciones biomecánicas, tenemos un 70%, podríamos focalizar nuestro tratamiento para mejorar esa orientación sensorial que han tenido un porcentaje menor. La escala Best-Test, tenéis que saber que toma como alrededor de unos 30-40 minutos para poder pasarla, ya cuando tienes bastante destreza. Por eso están las escalas reducidas, el Brief Best-Test y el Mini Best-Test. Vamos a ver el Brief Best-Test, que cuenta también con las 6 secciones que tiene el Best-Test, pero esta escala lo que hace es que solamente coge un ítem de cada una de las secciones. Son 24 puntos de puntuación total y tiene también que nos va a dar porcentajes de cada sección. En cuanto al mini-best, lo que hace es eliminar las 2 primeras secciones y se queda con las 4 restantes. En este caso, la puntuación total es de 28 puntos y tiene un total de 14 ítems. Tenéis que saber que el Brief Test y el Mini Best Test, en comparación con el tiempo que toma el Best Test para la administración, es mucho menor, son alrededor de 10-15 minutos. En cuanto a los objetivos que nos hemos planteado, son traducir y adaptar a la población española la escala Best Test y sus versiones reducidas, Mini Best Test, Brief Test, en sujetos con daño cerebral adquirido, y secundariamente comprobar la factibilidad, fiabilidad, validez de la escala de Mini Best Test, Brief Best Test y Best Test en sujetos en fase tanto subaguda como crónica de un daño cerebral agudo adquirido. En cuanto al diseño, fue un corte prospectivo registrado en Clinical World y siguió el informe ISPO sobre tareas de adaptación transcultural. Esta diapositiva lo que va a presentar es un pequeño resumen de cómo hemos ido llevando a cabo el estudio. Lo primero que hicimos fue presentar un protocolo al Comité de Ética de la Universidad de Alcalá de Henares. Después, cuando obtuvimos la aprobación, se tradujo y esa traducción la hicieron 2 expertos en neurorehabilitación bilingües, un fisioterapeuta y un médico rehabilitador. Llegamos a un consenso y esa escala consensuada se mandó a la autora, que es Horak, y cuando tuvimos autorización lo que hicimos fue hacer el pilotaje
en Fandace, que es la Fundación de Daño Cerebral Andaluza, con 30 sujetos. Ahí ya hicimos una primera aproximación hacia la factibilidad y fiabilidad de la escala, se siguieron haciendo correcciones y adaptaciones para conseguir una escala definitiva que se implementó en el CEADAC, lugar donde trabajo. Se administró a 104 sujetos y obtuvimos resultados de fiabilidad y validez. Y seguimos trabajando y analizando datos para ver la sensibilidad al cambio. En cuanto a la muestra, como criterios de inclusión, incluimos personas adultas con daño cerebral adquirido que fueran subagudos, que al menos hubiesen pasado 2 meses desde que habían tenido el daño. Se pasaron 2 escalas cognitivas para que fueran capaces de comprender las instrucciones, que no tuvieran alteraciones previas de equilibrio, que clínicamente estuvieran estables, que tuvieran capacidad para andar con y sin ayuda técnica. Y en cuanto a los criterios de exclusión, excluimos a personas con contraindicaciones a nivel médico o físico para poder pasar las escalas, que no entendieran las instrucciones, bien por una fase severa, que estuvieran en algún proceso agudo, fiebre o previsión de toxina butolínica o cambio de farmacoterapia. Se hicieron para este estudio 3 valoraciones. Una primera valoración basal, fueron 2 evaluadores las que hicieron esta evaluación. Una segunda evaluación que no hubiese pasado un mes del anterior, y que era el test-retest, y una tercera evaluación de seguimiento cuyos datos todavía no los tenemos completos. Por lo tanto, vamos a centrar esta ponencia en los resultados de fiabilidad, interevaluador, test-retest y validez. Aquí os muestro, una intervención, no sé si puedes darme al play. Es un vídeo en el que se pasa uno de los ítems de la escala de estrés y de estrés. En un ordenador yo lo he soltado y tienes que hacer todo lo posible por mantenerte en equilibrio, me parece, incluso dar un paso hacia adelante si fuera necesario, ¿vale? Muy bien, 20. Tiene que sobrepasar los límites anteriores y ahí él tenía una puntuación de 3 sobre el best test y una puntuación de 2 sobre el mini best. En cuanto a los resultados demográficos, la edad rondaba los 46,5 años. En cuanto al sexo, decir que más o menos era bastante equitativo, aunque había más hombres que mujeres. Esta es la realidad del daño cerebral adquirido en España. Son más hombres los que sufren accidentes, daño cerebral adquirido. En cuanto a las caídas, en los últimos 6 meses hay un porcentaje de un 50%, y dato a reseñar la cronicidad. Un 30% de pacientes eran subagudos y un 70% crónicos. En cuanto a la fiabilidad interobservador, decir que la escala tenía muy buena consistencia interna, es fiable. Estamos hablando del best test, con un alfa de Cronbach que rondaba el 0,88 y el 0,95, y con un coeficiente de correlación interclase que también era muy bueno, con lo cual la escala es fiable. Si vemos ahora el brief test y el mini best, vamos a observar que la fiabilidad interobservador, el coeficiente de correlación intraclase sigue siendo muy bueno en el brief test, igual que el Cronbach, que también es muy bueno, y en el mini best el coeficiente de correlación intraclase es bueno, pero si nos fijamos por secciones de la escala, hay una de las secciones que da valores algo bajos. Es la sección 3 de orientación sensorial.
En cuanto a la fiabilidad intraobservador o test-retest, de las 3 escalas, el BEST test tiene un coeficiente de correlación intraclase muy bueno y el BRIT-BEST test también es bueno, pero volvemos a destacar que en el mini-BEST test hay, en el coeficiente de correlación intraclase es bajo igualmente para la sección 3 de orientación sensorial. La sección 3 de orientación sensorial son ítems que tienen que ver con el Romberg, ¿vale? Que dependen un poco del criterio del evaluador, que es un poco subjetivo a la hora de evaluar. En cuanto a la validez, en el análisis factorial exploratorio se midió con Kaiser y Meyer-Olkin y encontramos que el BEST test tiene una validez excelente, el BRIT-BEST test es muy buena, y sin embargo el mini-BEST test es simplemente mediocre. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Es que si tenemos tiempo para hacer una buena evaluación de equilibrio, lo ideal sería pasar el BEST test, y si carecemos de ese tiempo, la más válida sería el BRIT-BEST test. En cuanto a la validez convergente, en correlación con las escalas, con el Gold Standard y con el resto de escalas comparativas que se pasaron, como el Get Up and Go, el TINETI y el Marcha 10, es muy bueno. Son escalas muy fiables. Como conclusiones sacamos, os las voy a leer textualmente: las escalas son adaptables a la población española con daño cerebral adquirido, tanto en fase subaguda como en crónica de la lesión. El BEST test y BRIT-BEST test muestran mejores resultados de fiabilidad y validez que el mini-BEST test, por lo que recomendamos su uso. Y por último, clínicamente se ha observado la necesidad de herramientas apoyadas en nuevas tecnologías para reforzar el uso de la evaluación en el seguimiento diario del paciente. Respecto a esta última conclusión, vamos a ver estas limitaciones, surgen estas limitaciones. El tiempo de administración, que para algunas de las escalas, como hemos dicho, el BEST test es bastante larga. La dificultad para validar, porque hemos comprobado que el Gold Standard, que es el BEC, tiene un efecto techo brutal. Y luego la subjetividad a la hora de valorar la inestabilidad, que aunque en cada uno de los ítems hemos intentado definir qué es inestabilidad, sigue siendo hay algo de subjetividad. Y luego tenemos la dificultad para estandarizar cada ítem atendiendo la clínica particular de cada paciente. Hemos estado adaptando constantemente la escala, haciendo correcciones durante todo el estudio, precisamente por la gran variedad clínica del paciente con daño cerebral adquirido. Y por último, el instrumento en papel, que pensamos que está obsoleto y sería de más utilidad utilizar instrumentos digitales. En cuanto a la respuesta al cambio a los 6 meses, a priori hemos detectado cambios pasados incluso el mes. Y como líneas futuras, lo que nos planteamos es hacer una nueva escala más reducida, digital, en la que los ítems estén más simplificados, que incluya algunos de aquellos sistemas que hemos visto que estaban involucrados en el equilibrio, como son el sistema visual y el perceptivo cognitivo, intentar reducir el tiempo de su administración, y para ello utilizar las nuevas tecnologías, todas las APPs, sensores inerciales, intentando que de alguna forma obtengamos una puntuación mucho más gráfica, visual, que sea motivante tanto para el paciente como para el profesional que está trabajando con él, y así conseguir con esto una evaluación y seguimiento domiciliario.
Bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que os sea de utilidad y me gustaría felicitar en este día en especial a las mujeres porque mañana es su día y en especial a todas las oyentes que están en la sala. Gracias. Muchas gracias, Marta, por la ponencia y por presentarnos esta herramienta de evaluación. Es el turno de Alfredo, la última charla antes de la pausa para la comida. Os presento a Alfredo. Alfredo es fisioterapeuta, es profesor en el Centro Superior de Estudios de la Salle y coordinador del área de investigación de la Clínica Neurón de Madrid. Sus líneas de investigación se relacionan con la estimulación cerebral no invasiva. Imagino que sí. Con estimulación cerebral no invasiva, con la efectividad de dispositivos de marcha y fundamentalmente en pacientes con ictus y pacientes con dolor persistente. Su charla está titulada Estimulación magnética transcraneal repetitiva sobre S1 para la mejora del aprendizaje motor en pacientes con ictus. Cuando quieras, Alfredo. Fenomenal. Pues muchas gracias, Diego, por la presentación y al comité por la invitación a las jornadas. Por seguir un poquito la tendencia del Congreso, la última charla de la mesa, al igual que la anterior de Rocío, no va a tener resultados, más me gustaría a mí tenerlos, pero por el momento todavía no tenemos ni siquiera resultados preliminares, con lo cual la charla se basará en presentar principalmente un abordaje del marco teórico del estudio y la metodología que vamos a seguir, que vamos a llevar a cabo, junto con los estudios posteriores que corresponden a la línea de investigación de la tesis que va acerca de esta estimulación magnética transcraneal repetitiva sobre el área somatosensorial primaria en este tipo de pacientes, ¿vale? Entonces, un poco por hacer un primer abordaje del marco teórico a modo de introducción, el ictus sí supone la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Como hemos visto anteriormente, ello conlleva una serie de repercusiones a nivel motor y tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. Con respecto al caso del miembro superior, que es el tema que vamos a abordar actualmente, el 33-66% de los pacientes, un poco dependiendo del estudio que cojamos, mantienen disfunciones en ese miembro superior a los 6 meses del accidente, con lo cual luego esto tiene una repercusión tanto en la calidad de vida como en la discapacidad presentada. Como hemos visto anteriormente, va a haber una gran serie de ítems que nos van a influenciar y que van a estar correlacionados, nunca sabemos la causalidad, en la funcionalidad del paciente, ¿no? Entonces, pues tenemos la capacidad cognitiva, tenemos la función motora, tenemos la fuerza de esos miembros superiores, y el caso en el que nos queremos centrar especialmente ahora es en esa capacidad somatosensitiva, ¿no? Vemos que tenemos correlación con una gran cantidad de déficits y además sabemos que los pacientes con peores puntuaciones en esas variables somatosensoriales también tienen una peor capacidad funcional. De una manera clásica, el abordaje del área somatosensorial primaria, el papel del área somatosensorial primaria se ha basado principalmente en que tras un estímulo, pues esa información viaja desde la periferia hacia la médula, sube a centros superiores pasando por el tálamo y nos llega pues a esa corteza somatosensorial primaria, y el papel de esa corteza somatosensorial primaria es transmitir ese estímulo desde la periferia, pues principalmente a áreas parietales, no al área de asociación. Aquí no estamos metiéndonos con nada nuevo. Sin embargo, existen estudios que parece que demuestran que este área somatosensorial primaria, además de ser un simple transmisor de información hacia esas áreas parietales, puede tener un papel importante en la consolidación de la memoria motora y en el almacenamiento de nuevos engramas motores.
¿Cómo vemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta de este aspecto? Bueno, pues hace tiempo ya, desde el 93, tenemos estudios en los que se realizan ablaciones de esta corteza somatosensorial primaria en monos, en primates, y lo que se observa en estos animales es que no existe un aprendizaje de nuevas tareas motoras una vez se les ha retirado ese área cerebral. ¿Qué observamos en humanos? En humanos no vamos a hacer una ablación, no nos lo va a pasar el Comité de Ética, evidentemente, pero sí que se le puede realizar una inhibición momentánea de S1 utilizando una estimulación magnética transcraneal. Lo que se observa cuando se inhibe a personas sanas ese área somatosensorial primaria es que se retrasa el aprendizaje de nuevas tareas motoras, con lo cual sí que parece ser que este área en específico puede tener un papel un poquito más relevante en este aspecto. Además, volviendo al estudio de los monos, estos monos que se les había quitado S1 no aprenden nuevas tareas motoras, pero sí mantienen las anteriores, las ya aprendidas, y las siguen ejecutando. Con lo cual todavía nos da un poco más de importancia al papel del aprendizaje, no de la retención. ¿Cómo se ha trabajado, cómo se ha hecho incidencia desde un punto de vista clásico y más o menos actual en este aumento de la actividad del área somatosensorial primaria durante las intervenciones clínicas? Pues bueno, tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis más o menos recientes, ¿vale?, que nos dicen que cuando hacemos intervenciones somatosensoriales pasivas, típico de presentar texturas, tocar, diferenciar, te estoy tocando aquí y allí, tenemos cierto porcentaje de efectividad, de eficacia, cuando comparamos con no intervención, ¿no? Parece que esos metaanálisis nos dicen que el tacto ligero por lo menos parece que mejora comparado con cuando no intervenimos. Ahora, si esa no intervención la cambiamos simplemente por un placebo y ya le metemos un poquito más de rigor al estudio, ya esos metaanálisis nos muestran resultados algo más controversivos, ¿no? Entonces vemos que ya la evidencia nos empieza a decir que ni siquiera en variables somatosensoriales como es el tacto ligero o la propiocepción, ese entrenamiento pasivo es superior al placebo. Si además nos vamos a lo que nos importa, como hemos visto antes en la charla de Pedro, que no es los componentes pasivos de movimiento, sino que el paciente haga cosas, esa función motora, esa actividad, esa participación, observamos que ni mucho menos conseguimos resultados con este tipo de intervenciones. Con lo cual, la idea con nuestro estudio es tratar de cambiar esos abordajes bottom-up, esos abordajes periféricos que se han estado utilizando actualmente, o sea, anteriormente, por abordajes de otro tipo, esos abordajes top-down, que parece ser que pueden tener un papel de mayor importancia en la rehabilitación, como puede ser la terapia espejo, que ya he demostrado en revisiones incluso de Cochrane que puede tener, que es efectiva en el tratamiento de los pacientes neurológicos, o como puede ser la propia estimulación cerebral no invasiva, esa estimulación magnética transcraneal, ¿vale? Por hacer un poco de resumen, aunque entiendo que estaremos bastante puestos en lo que es la técnica como tal, la estimulación magnética transcraneal repetitiva se va a basar en que a través de un campo magnético se va a generar una corriente eléctrica en la corteza cerebral que va a provocar un potencial de acción que llegará, en este caso, si nosotros estimulamos la corteza motora primaria, pues va a provocar un movimiento en la mano, generalmente, que suele ser donde se puede llegar. Este tipo de tratamientos ya ha demostrado que nos pueden servir para fomentar fenómenos plásticos adaptativos si previos a la intervención convencional de fisioterapia, de terapia ocupacional, son ejecutados, tanto con una inhibición, como veíamos antes con las técnicas de TDCS, del hemisferio sano, como con una excitación de la corteza motora lesional, ¿no? Entonces, pues ya tenemos ahí cierta evidencia que nos dice que esa estimulación magnética funciona, es útil en estos pacientes. Con lo cual nosotros nos planteamos un objetivo. Decimos, vale, vamos a intentar comprobar la eficacia que tiene aplicar esta estimulación en lugar de en el área motora
primaria clásica, donde ya se ha visto que podemos tener resultados, en un área más relacionada con este aprendizaje y que parece ser que tiene un papel muy importante, que es este área somatosensorial primaria, ¿no? Y vemos los efectos que tienen en el aprendizaje motor en estos pacientes con ictus, ¿no? La hipótesis, pues evidentemente que será superior en nuestra intervención al placebo. Para ello lo que nos planteamos nosotros es un diseño con un ensayo clínico controlado, aleatorizado, a simple ciego, donde tanto el evaluador como el paciente van a estar cegados, pero aquella persona que está aplicando el tratamiento no lo va a estar. Y es una de las limitaciones principales que vamos a tener. El método de cegamiento para el paciente, cuando nosotros estemos aplicando la estimulación, va a ser, en lugar de colocar la pala a la corteza, lo que vamos a hacer es colocarla de lado, que es un método que ya está descrito y validado en otras ocasiones y en otros estudios. Pero bueno, tenemos la limitación de que no va a ser la persona que aplique el tratamiento no va a estar cegada. Como criterios de inclusión vamos a coger pacientes con ictus en menos de 6 meses, que estén clínicamente estables, evidentemente, mayores de 18 años, y como criterio de función motora vamos a establecer una full Meyer entre 15 y 48, que no sean pacientes que ya estén muy bien y que no sean pacientes que ya estén muy mal, porque hemos visto que al final donde mejor funciona esta estimulación magnética es en aquellos pacientes que se encuentren en esa zona gris. A su vez, pues intentar disminuir la presencia de déficits cognitivos, pasando un mini-mental por encima de 21, y como criterios de exclusión se mantendrán la no comprensión de órdenes sencillas, la presencia de otras patologías neurológicas, como por ejemplo otro ictus, y luego contraindicaciones básicas de la estimulación magnética transcraneal, la presencia de implantes metálicos a nivel craneal, la presencia de dispositivos electrónicos a nivel corporal o el historial de ataques epilépticos, que esto también lo hacemos un poquito por no cogernos las manos. ¿Qué tipo de variables van a ser interesantes medir en nuestro estudio? El aprendizaje motor en este tipo de pacientes lo vamos a medir con la prueba ARAT, que no sé si la conocéis, pero al final es una prueba de función motora para ese miembro superior. Además, haremos mediciones con electroencefalografía buscando el Laterality Index en C3-C4, que es el área a nivel electroencefalográfico donde se encuentra situada la parte somatosensorial y motora del córtex. Y luego además haremos mediciones del umbral de motor de reposo con la estimulación magnética transcraneal. Esto lo que se hace es colocar la pala en motora primaria, dar impulsos y ver a qué intensidad es la mínima para conseguir 5 respuestas musculares de 10 intentos, ¿no? Entonces, por lo general se hacen los 2 hemisferios y nos quedamos con esa intensidad mínima para cada uno de ellos. Además, mediremos la actividad electromiográfica de los extensores de muñeca durante una contracción voluntaria máxima, y mediremos también variables sensitivas con un estesiómetro, mediremos la densidad neuronal con la prueba de discriminación entre 2 puntos, con los monofilamentos de von Frey mediremos el umbral de detección mecánica, y también haremos una medición de la estereognosia con una prueba de estereognosia clásica de reconocimiento de distintos objetos. ¿Cuál será el tratamiento aplicado? Bueno, pues aplicaremos en primer lugar esta estimulación magnética transcraneal a nivel repetitivo. Se aplicarán 24 trenes de 5 hercios, 50 estímulos por tren y 5 segundos de descanso entre trenes para un total de 1.200 impulsos a un 90% del umbral motor de reposo, que ya hemos calculado previamente, pero que se calculará cada 2 días. Y la pala se colocará 2 centímetros posterior al área motora primaria, de manera que nosotros, para calcular el umbral motor, nos vamos al área motora primaria, vemos que tenemos contracción, nos vamos 2 centímetros detrás, a posterior, subimos el umbral para estar seguros de que no estamos estimulando en ningún momento área motora primaria, damos un impulso, vemos que no hay respuesta y estimulamos ese área somatosensorial primaria. En principio, al no disponer de neuronavegador, optamos por esta opción porque es la otra opción que también ha sido validada y que ha sido utilizada en otros estudios como el que tenemos ante nosotros. Tras esa estimulación previa al tratamiento, que será aproximadamente de 20 minutos, se aplicará un entrenamiento orientado a la tarea, basado en un objetivo SMART, ¿no? Según la escala GAS,
y planificado por la familia y el paciente, teniendo en cuenta que vamos a tener 4 semanas, aunque ahora después explicaré un poquito en los tiempos, para poder lograrlo en caso de llegar a ello. Y se hará un entrenamiento repetido de la tarea, ¿vale?, por el profesional asistencial. Y después de ese entrenamiento orientado a la tarea se aplicará un protocolo de terapia asistida por robótica con el robot Amadeo, que al final es un robot de mano, que lo que vamos a hacer es hacer 150 repeticiones asistidas de la flexo-extensión de la mano y 50 repeticiones activas. Y con ello pues dejaríamos finiquitado el protocolo. El procedimiento sería tal que el que vemos en la pantalla. Se realiza la evaluación inicial, se hace la aleatorización del paciente, recibe la estimulación real o la placebo, el entrenamiento orientado a la tarea y la terapia asistida por robótica durante 20 sesiones, 4 semanas, y posterior a esas 20 sesiones, evidentemente no en el mismo día del tratamiento, sino el día siguiente, se lleva a cabo la evaluación final, ¿vale? Y se recogen de nuevo todos esos datos. ¿Qué resultados son los que esperamos conseguir y qué implicación van a tener en la práctica clínica? Tenemos variables neurofisiológicas ya, como es el Laterality Index que hemos comentado, que nos muestran que los pacientes más afectos, por lo general, suelen tener una actividad o bihemisférica cuando realizan un movimiento con la mano afecta, o incluso directamente del área contralesional. Entonces, lo que buscamos es que haya una transición de ese área a nivel electroencefalográfico hacia una actividad ipsilesional cuando estamos realizando el movimiento. Con respecto a otra de las pruebas neurofisiológicas, el umbral motor de reposo, pues se ha comprobado que hay se necesita una mayor intensidad para provocar una respuesta motora en el hemisferio afecto, con lo cual lo que buscamos también es disminuir. Esto van a ser variables secundarias. Nuestra variable principal va a ser ese ARAT, va a ser ese aprendizaje motor, que va a ser donde realmente vamos a buscar conseguir, o donde esperamos conseguir esas mejoras. ¿Qué ocurre? Que tenemos que intentar correlacionar posteriormente esas variables clínicas, esa variable clínica con las variables neurofisiológicas que hemos encontrado posteriormente, y deberemos ver cómo se nos está comportando la sensibilidad en el resto de las variables que posible relación puede tener con ellas. Dicho esto, para complementar este estudio, estamos llevando a cabo otro estudio más en Sanos, al cual estáis evidentemente invitados a participar todos los que estáis aquí. Estamos a puntito ya de finiquitar con el comité de ética, y lo que vamos a hacer va a ser pasar unos cuestionarios de actividad física y de nivel de estudios, pasar una evaluación de 2 tareas motoras, una con la Purdue Pegward Test y otra con una atribución numérica, en la que nos decimos una serie de números y los tenéis que correlacionar con movimientos de la mano, y luego pues los tenemos que intentar ejecutar. Posteriormente a ello hacemos la estimulación y la repetición de la tarea. Una sesión post volvemos a hacer la valoración, y durante 10 días, durante 2 semanas, estamos estimulándoos y practicando las tareas, y luego posteriormente a las 4 semanas reevaluamos el mantenimiento, la adquisición de ese aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a comparar en este caso la aplicación de la estimulación magnética en área somatosensorial primaria versus área motora primaria versus el placebo, que sería un poquito la comparación de lo que estamos. Ya nos permitimos meter otro grupo más con los sanos, ¿vale? Dicho esto, aquí tenéis el QR hacia el protocolo del propio artículo, ¿vale?, que nos lo han publicado el mes pasado, en diciembre del 22 fue publicado, en el que participamos diversos profesores de la Universidad de La Salle. Y pues nada, ahí tenéis mi correo, mi Twitter, por si queréis seguirme, mandarme cosas, escribirme, y evidentemente si me veis por aquí, pues estoy a vuestra completa disposición. Muchísimas gracias.